Hoy os ofrezco un desfile de coches preciosos. ¿O pensabais que la pasión por el automóvil deportivo era patrimonio exclusivo de Europa, Japón o Estados Unidos? Craso error. Al otro lado del Atlántico, en el sur, aislados por fronteras cerradas y leyes proteccionistas, ingenieros locos y soñadores crearon máquinas fascinantes. Este es un vídeo pensado sobre todo para los que estamos a este lado del océano, porque vais a alucinar. Bienvenidos a Garaje Hermético. ¡Enciérrate con nosotros! Comenzamos hablando del ingenio que surge en momentos de necesidad, que nos ha dado grandes diseños y grandes automóviles de todo tipo. Así que permitidme que sobre todo a los europeos os ponga en situación, porque en este caso el contexto lo es todo. Para entender estos coches hay que entender la realidad política y económica de Sudamérica entre los años, vamos a situarlo entre los 60 y los 80. Tanto Argentina como Brasil, las dos potencias industriales de la región, vivieron largos periodos de lo que se llamó sustitución de importaciones. Básicamente cerraron sus fronteras. No podías comprar un Ferrari, ni un Porsche, ni siquiera un Ford Mustang. Si querías un coche deportivo, tenías que fabricarlo allí con lo que tuvieras a mano. ¿Y qué tenían a mano? Tenían a mano plataformas generalistas, motores de Volkswagen Scarabajo, chasis de Renault, bloques motor de Ford o de Chevrolet de épocas pasadas. Pero lejos de ser un impedimento, eso desató, a mi forma de ver, una creatividad asombrosa. Nacieron ingenieros, diseñadores, carroceros que, con fibra de vidrio sobre todo, y mucha pasión y mucha imaginación, crearon siluetas que realmente tenían poco que envidiar a las que fabricaban en el viejo continente o diseñaban Bertone o Giugiaro. Hoy vamos a rendir un homenaje a esos que yo he llamado héroes del poliéster y a las grandes fábricas y a las pequeñas fábricas que se atrevieron a soñar. He ordenado estos coches por orden alfabético para no dar prioridad a ninguno, es por orden alfabético y ojo, hablamos de coches sudamericanos, así que los amigos mexicanos tendréis que esperar a otro vídeo específico para vosotros. Andino GT, Argentina. Comenzamos con una auténtica rareza, un coche que define la palabra artesanal, el Andino GT. La historia de este coche es la historia de un hombre, Luis Varela, un diseñador y piloto que decidió que Argentina necesitaba un coche deportivo ágil y ligero. Presentado a finales de los 60, el Andino no era un coche de grandes series, era una obra de autor. Lo curioso del Andino es su arquitectura. Mientras el mundo miraba los grandes motores delanteros, Varela optó por la configuración de motor central trasero. La base mecánica, nada menos que Renault. Utilizaba el motor del Renault Gordini, un Ventux de 850 centímetros cúbicos y posteriormente mecánicas un poco más potentes del R4 y el R6. ¿Puede parecer poco potente? Bueno, apenas con 40 a 50 caballos o poco más y un coche que pesaba poquísimo gracias a la carrocería de fibra de vidrio y un chasis tubular propio, no estaba mal. Estéticamente, en mi opinión, una delicia. Tiene aires de los Matra franceses e incluso de los pequeños Abarth. Se fabricaron muy pocas unidades, se estima que menos de 100, lo que lo convierte en un verdadero unicornio. Lo interesante aquí es cómo Varela solucionó problemas complejos con recursos muy limitados. Usaba componentes de suspensión de coches de serie, pero modificando la geometría para darle un comportamiento excelente en carretera. Es el triunfo del háztelo tú mismo llevado a la excelencia. Bianco S, Brasil. Saltamos a Brasil para hablar de uno de los coches quizás estéticamente más impactantes de esta lista, el Bianco S. Si veis este coche por la calle, hoy día, pensaréis que es un prototipo de alemán de los años 70 que se ha escapado del circuito. Fue creado por Tony Bianco, un diseñador italiano afincado en Brasil que ya había diseñado el primer Fórmula 3 brasileño, y algo de eso se nota. El Bianco S, presentado en el Salón de Sao Paulo de 1976, tiene un morro bajísimo, pasos de rueda exagerados y una trasera truncada. Es un puro espectáculo visual. Y debajo de esa piel de tiburón, ¿qué encontramos? La humilde y eterna
plataforma del Volkswagen Brasilia. Sí, llevaba un motor Boxer, refrigerado por aire, de 1.600 centímetros cúbicos, doble carburador que rendía unos 65 caballos. Es cierto que ver el coche esperas que tenga 200 caballos y eso decepcionó en su época, pero el Bianco S no iba de velocidad punta, iba de estilo y de sensaciones al volante. La posición de conducción era casi tumbada, como en un monoplaza. Tony Bianco demostró que se podía hacer un coche que girara las cabezas en Copacabana usando la mecánica del coche del pueblo alemán. Hofstetter Turbo, Brasil. Avanzamos en el tiempo hasta los años 80 para conocer al que muchos llamaron el superdeportivo brasileiro, el Hofstetter Turbo. Si el Bianco S iba de curvas, el Hofstetter es una cuña radical, claramente inspirado en el diseño en cuña del Alfa Romeo Caravo o el Lamborghini Countach. Este coche fue el sueño de Mario Richard Hofstetter. Lo increíble de este coche es su ambición tecnológica para la época y el lugar. Hofstetter no se conformó con un motor asmático, utilizó el motor AP de Volkswagen, el que utilizaban allí el Passat o el Santana, que era un motor 1.8 o 2 litros, pero le acopló un turbo Garrett. Ojo al dato, estamos hablando de mediados de los 80 en Brasil. Esto le permitía superar holgadamente los 140 caballos y rozar los 200 km por hora. Cifras muy serias para un coche de esa época de producción en fibra y de producción artesanal y local. Tenía puertas de alas de gaviota, instrumentación digital muy de la época y un interior de piel que intentaba replicar el lujo europeo. Se fabricaron muy pocos, menos de 20 unidades según los registros más fiables. Ica Torino, Argentina. Hay que ponerse de pie para hablar de este coche. Llegamos a palabras mayores, llegamos al mito, a la leyenda, al orgullo nacional, el Ica Torino. A diferencia de los anteriores que eran carroceros y coches artesanales, el Torino fue una apuesta industrial masiva de Ica, Industrias Kaiser Argentina. A mediados de los 60 querían un coche que combinara la robustez americana con el estilo europeo. La receta: partieron de la base del Rambler American estadounidense, un coche soso y aburrido, y se lo enviaron nada menos que a Pininfarina en Italia. Y Pininfarina hizo su magia, limpió las líneas, rediseñó el frontal y la trasera y creó un coupé elegante y además atemporal. Pero lo mejor estaba bajo el capó, el motor Tornado, un 6 cilindros en línea de origen Jeep que los ingenieros argentinos, liderados por el mago Oreste Berta, afinaron hasta rozar la perfección. La versión 380W con 3 carburadores Weber de doble cuerpo era una bestia, pero que suena a gloria bendita. La historia que eleva al Torino al Olimpo, al mito, ocurrió en 1969. Juan Manuel Fangio, sí, el Chueco, organizó una misión argentina para correr las 84 horas del Nürburgring. No era una carrera de velocidad pura, sino de regularidad y resistencia brutal. Llevaron 3 torinos prácticamente de serie. Contra todo pronóstico, compitiendo con BMW, Lancia, Mazda, Porsche, el Torino número 3 lideró la carrera durante la mayor parte del evento. Problemas menores con el escape y penalizaciones le relegaron al 4º puesto oficial, pero fue el coche que más vueltas dio al infierno verde. Aquella hazaña demostró que la ingeniería sudamericana podía mirar a los ojos de Europa sin pestañear. El Torino no es solo un coche, es un monumento nacional. Justicialista Grand Sport, Argentina. Ahora viajamos hacia atrás, a los años 50, porque hablamos de un coche que curiosamente es política pura. Hablamos del Justicialista Grand Sport. Este coche fue una iniciativa del gobierno de Juan Domingo Perón para demostrar que Argentina podía tener una industria automotriz soberana, la empresa IAME. Lo curioso es que fue uno de los primeros coches del mundo en usar carrocería de plástico reforzado con fibra de vidrio, anticipándose incluso al Corvette en la experimentación con estos materiales. Tenía un diseño muy particular, muy de la Jet Age, con una cabina tipo burbuja. Mecánicamente usaba un motor Porsche de 1,5 litros, refrigerado por aire, situado delante. De hecho, hay una conexión alemana muy fuerte, ya que ingenieros que huyeron de Europa tras la guerra colaboraron en este proyecto. Hubo incluso un prototipo V8 diseñado íntegramente en Argentina que fascinó al propio Perón,
Pero el golpe de Estado de 1955, la Revolución Libertadora, canceló el proyecto y desmanteló la fábrica por considerarla propaganda del régimen anterior. Los poco Grand Sport que sobrevivieron son hoy piezas de museo de un valor incalculable. Miura Sport, Brasil. Volvemos a Brasil, nos vamos a los años 70 y 80. La marca Miura, que nos recuerda a un Lamborghini, es quizás la marca que mejor entendió el lujo tecnológico en un mercado como era el brasileño tan cerrado. Aldo Besson e Itelmar Gobi crearon una marca que no solo hacía coches bonitos, sino que los cargaba de gadgets. El Miura Sport y sus sucesores, como el Saga o el X8, eran naves espaciales con faros escamoteables, diseños afilados tipo Lotus Speed y, atención, tecnología punta para la época. Fijaos, los Miura de los 80 fueron famosos porque hablaban, sí, hablaban. Tenían un sintetizador de voz que te avisaba si te dejaba la puerta abierta, si el motor se calentaba o si te faltaba combustible. Era como tener a Kit, el coche fantástico, pero con acento brasileiro. Mecánicamente usaban el omnipresente motor Volkswagen refrigerado por agua, situado en posición trasera o delantera según el modelo. Eran coches caros, símbolos de estatus para la élite brasileña que no podía importar un BMW. Su calidad de construcción era superior a la media de los fuoriserie de fibra. Puma GT, Brasil. Si el Torino es el rey en Argentina, el Puma es el rey indiscutible en Brasil. Es quizás el deportivo sudamericano más exitoso internacionalmente, llegando a exportarse a Europa y a Estados Unidos. La historia comienza con Rino Mazzoni, un italiano, como no, apasionado por las carreras. Su primer diseño, el Puma GT, también conocido como DKV Puma, porque se basaba en una mecánica DKV de 3 cilindros y 2 tiempos, contaba con un motor pequeño, nervioso y con un sonido muy característico. Pero el éxito llegó cuando DKV fue absorbida por Volkswagen. Mazzoni tuvo que rediseñar el coche para adaptar el chasis y poner el motor Volkswagen que llevaba el karma en guía. Nació el Puma GT 1500 y luego los sucesivos GTE y GTS. Es un coche sencillamente precioso. Muchos dicen que parece un mini Ferrari Dino o un Alpine A110 tropicalizado. Al ser tan ligero y usar la fiable mecánica Volkswagen refrigerada por aire, era divertido, indestructible y fácil de mantener. Se convirtió en un objeto de deseo a nivel mundial. En Sudáfrica se fabricaron bajo licencia y en Europa tuvieron su nicho y su éxito. Es el ejemplo perfecto de que un diseño brillante puede trascender a una mecánica sencilla. Santa Matilde, Brasil. Vamos a dejar los deportivos puros y nos vamos a meter en el mundo del gran turismo con el Santa Matilde o SM, no confundir con el Citroën SM. Esta marca nació de una empresa que fabricaba vagones de tren y maquinaria agrícola. Sus dueños querían un coche bueno de verdad, no un kit de fibra endeble, sino un coche sólido, silencioso y confortable. Lanzado a finales de los 70, el Santa Matilde usaba el motor de 6 cilindros y 4,1 litros del Chevrolet Opala, un derivado de los Opel Rekord y Commodore europeos. Era un motor con mucho par, suave y potente. El diseño, con esa trasera tipo hatchback de cristal y faros rectangulares, recordaba un poco al Porsche 928 o mejor aún al AMC Pacer, pero con personalidad propia. ¿Era un coche caro? No, era un coche muy caro. Tenía aire acondicionado, que funcionaba de verdad, elevalunas eléctricos y un aislamiento acústico propio de un vagón de tren de primera clase. Es posiblemente el coche más refinado que produjo la industria brasileña en series cortas. Volkswagen SP2, Brasil. Confieso que tengo debilidad por este coche porque para mí es uno de los Volkswagen más bonitos que ha fabricado jamás Volkswagen en cualquier lugar del mundo, el Volkswagen SP2. Este es un coche único porque fue diseñado y producido exclusivamente por Volkswagen do Brasil. Rudolf Leiding, el director de la filial, que luego sería jefe supremo de Volkswagen en Alemania, quería un coche que proporcionara imagen a la marca. En mi opinión, el diseño es sencillamente magistral, bajito, ancho, con esas banquetas traseras morro largo y la zaga tipo Shooting Brake o Coupé Fastback,
es mucho más bonito que los Porsche 914 o los Karmann Ghia de la época. Pero, porque siempre hay un pero, el SP2 tenía un problema, su corazón. Llevaba un motor boxer de 1700 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, que daba apenas 75 caballos para un coche que era de acero, era pesado, porque el SP2 era de chapa, no era de fibra. Era sencillamente lentos. Los brasileños, con su humor característico, decían que SP significaba sin potencia, sin potencia. A pesar de esa falta de brío, hoy es una pieza de colección codiciada en todo el mundo. Su belleza es tal que perdona su pereza. Se dice que cuando Leiding volvió a Alemania, llevó uno consigo para inspirar a los diseñadores europeos. Willys Interlagos, Brasil. Cerramos nuestra lista alfabética con el Willys Interlagos. Y alguno pensará, Rodrigo se ha equivocado. Ese coche es un Alpine A108. Sí y no. El Interlagos fue la versión fabricada bajo licencia en Brasil del mítico deportivo francés. Fue el primer coche deportivo fabricado en serie en Brasil en 1962. Fabricado por Willys Overland do Brasil, este pequeño coche de fibra de vidrio fue la escuela de toda una generación de pilotos brasileños. Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, Carlos Pache, todos ellos se curtieron al volante de un Interlagos en las pistas. Disponible en versiones coupé, berlineta y descapotable, era ligero como una pluma y extremadamente ágil. Aunque su origen es francés, su alma se forjó en los circuitos de Sudamérica, convirtiéndose en el abuelo espiritual de todo el movimiento deportivo de la región. Un coche clave en Brasil. Conclusión. Como veis, la necesidad aguza el ingenio. Estos 10 coches demuestran que la pasión por el automóvil no entiende de fronteras ni de limitaciones industriales. Da igual que fueran motores de lavadoras, motores alemanes, 6 cilindros americanos, en Sudamérica supieron crear máquinas con alma, con historia de superación y con diseños que hoy, 40 o 50 años después, siguen haciendo girar la cabeza. No son solo coches viejos, son coches que son testimonios rodantes de una época en la que quizás soñar estaba prohibido, pero hubo quien, a pesar de eso, soñaron igual. Coche del día. Hoy el elegido no podía ser otro, el ICA Torino 380W. ¿Por qué? Porque trasciende a la categoría de coche curioso para entrar en la categoría de coche legendario por méritos propios. No es una cara bonita diseñada por Pininfarina, es una pieza de ingeniería que aguantó 84 horas a fondo en el circuito más difícil del mundo, superando mecánicamente a lo mejor de Europa. Ese motor Tornado de 3,8 litros con sus 3 carburadores Weber es la banda sonora perfecta para acabar este episodio. Un respeto eterno para el toro argentino. Consultorio. Roberto desde Madrid nos hace una pregunta que no le va a gustar la respuesta. Dice que le encantan los Volkswagen SP2 y que estaba pensando en conseguir uno, que ya no es fácil. Y la pregunta es si es difícil conseguir recambio de este coche. La respuesta, mira, de la carrocería, aunque sea de fibra, carrocería, cristales, tulipas, todo eso, no es difícil, es un dolor de cabeza, porque son específicas y muy difíciles de conseguir. Mecánicamente, la base es un Volkswagen Escarabajo y puedes encontrar casi de todo. Lo difícil no es arreglar el coche, lo más difícil va a ser encontrar un coche de esos a un precio razonable y en buen estado. Claudio desde Buenos Aires hace una pregunta que me parece especialmente interesante, sobre todo para mí, que ya os he dicho que me encanta de esta lista. Lo siento, pero lo que más me gusta es el Volkswagen SP2. Y dice que sea tan bonito, ¿por qué no se exportó a Europa? La respuesta es, lo primero, que se intentó, pero chocó contra dos muros. El primero, te lo puedes imaginar, la potencia. Ese coche tan deportivo en las Autobahn alemanas se lo hubieran comido vivo. Y segundo, que Volkswagen estaba pensando ya en el Scirocco, estaba pensando en un coche moderno, de tracción delantera, refrigerado por agua. Realmente el SP2 tenía una tecnología pues que había nacido, no nos olvidemos, en los años 40 y era un paso atrás tecnológicamente. Yo creo que es un coche que fue víctima del progreso. Insisto, lo he dicho al principio,
No es un vídeo pensado para argentinos o sudamericanos, no, es un vídeo pensado para europeos, porque seguramente los de allí, del otro lado del Atlántico, estos coches los conocéis, pero aquí en Europa son casi desconocidos y a mí me parecen espectaculares la mayoría de ellos, si no todos. Espero que todos, a uno y otro lado del Atlántico, hayáis disfrutado de este vídeo. Muchas gracias por comentar, por vuestros likes, por seguirnos, por suscribiros, por compartir el vídeo y por haceros miembros del canal y ayudarnos a mejorar. Y lo más importante, os veo de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.